Amada iglesia, yo los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor. Iglesia, la gloria del Señor llegará en esta noche a seguir abundando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro, en nuestros corazones, en nuestras vidas, a favor de nuestras familias, porque Dios es un Dios que pelea y por las familias, que nos bendice a las familias. Por eso es un Dios lleno de grande amor a favor de cada uno de nosotros. Dios ha enviado bendiciones gloriosas para cada uno de nosotros en esta maravillosa noche, y por eso es importantísimo saber que nos ha dejado algo tan importante para nosotros, que los discípulos vieron que era tan admirable, que era tan poderoso lo que hacía Jesús cuando oraba. Cuando Jesús oraba, por eso ellos van a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y en la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, en la forma en la cual nosotros dirigimos nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestros anhelos a Dios. Y por eso yo le invito en esta noche que vamos allí a ponernos en esa acción de oración para que el reino de los cielos se acerque a nosotros. Padre y maravilloso Dios, nos presentamos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Por eso, Señor Jesús, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos colocar este tiempo delante de tu presencia, Dios. Queremos colocar cada hombre, cada mujer, cada familia, Señor, que está hoy sintonizándonos allí unidos, Señor, en los países en los cuales llega este mensaje en esta hora, Señor, aquí en Colombia, Señor Jesús, en los departamentos. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Dios. Queremos unirnos, Señor, como ser uno en ti, Señor. Por eso queremos en la iglesia, al ser uno, Señor, sabemos que donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarás en medio nuestro, y por eso en esta noche está en medio nuestro. Y sabemos que en esta noche, allí donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad, y experimentamos la libertad. Por eso oramos, declarando que el reino de los cielos se ha acercado, declarando que las bendiciones ricas en Cristo Jesús, Señor nuestro, vienen a favor de nuestra vida, declarando que llegó el momento final para esta enfermedad, llegó el momento final para esta crisis, llegó el momento final para este problema, llegó el momento final para esta circunstancia adversa que habría en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra economía o de nuestras relaciones interpersonales, Señor del cielo. Por eso en esta hora queremos colocar todos nuestros sueños, nuestros anhelos delante de tu presencia. Hay sueños, hay anhelos, hay deseos, hay tantas riquezas, Señor, en nuestros corazones que le hemos pedido: Dios, ayúdanos, Dios, socórrenos, Dios, bendíganos. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, sabemos que lo vamos a ver, Dios, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, y que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Por eso pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que en esta noche, Señor, guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos, porque sabemos que de toda cosa guardada guardamos nuestro corazón, porque de él mana la vida, y de nuestro corazón debe almacenar la palabra de Dios, debe almacenar las cosas tuyas, la palabra de Dios que nos dice que tú nos das salvación, la palabra de Dios que nos dice que tú nos das libertad, la palabra de Dios que nos dice que tú nos das prosperidad, la palabra de Dios que nos dice que nos saca de la adversidad al grande triunfo, que nos saca del lamento a esa gozo, a esa alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en esta noche tenemos esa fortaleza gloriosa a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué maravillosa bendición poder presentar nuestras vidas y saber que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, iglesia. Y hoy nos aprestamos para escuchar esa hermosa palabra que Dios trae a favor de nuestras vidas. Y esta palabra viene en los libros poéticos. Los libros poéticos, acordémonos que son 5, que empieza con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los últimos 3 pues son de Salomón, y los Proverbios son de Salomón. Y hoy Dios nos va a hablar a través de nuestra amada pastora, a través de la palabra del Señor allí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1 es un capítulo tan tremendo, tan hermoso, y que Dios nos va a bendecir en esta mañana. A partir del verso 7 y 8 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Amén y amén. Pastora,
Dios la va a usar grande y poderosamente. Gloria a Dios por esa palabra, iglesia, bendiciones, bendiciones, pastor, en esta Amén. noche, una palabra muy conocida para nosotros, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero que los necios desprecian la enseñanza. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la palabra del Señor y vamos a encontrar y estamos encontrando aquí dos palabras muy importantes para la vida del ser humano, pastor, como es la sabiduría y el temor del Señor. Esas dos palabras que van unidas, que van pegadas una de la otra, que no podemos hacer una sin dejar la otra, que van siempre unidas, que van de la mano estas dos palabras que nos dice y hemos hablado en esta noche. Pero el libro de Proverbios nos habla mucho acerca de la sabiduría, pastor, nos habla mucho del temor del Señor. Por eso encontramos también un versículo muy conocido y que el Señor nos habla a través de su palabra y dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos a Jehová y apartémonos del mal, dice la palabra. No seas sabio en tu propia opinión. Y es verdad, porque cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, pastor, creemos, iglesia, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, creemos que estamos haciendo las cosas bien, que actuamos correctamente, pero también creemos que nosotros somos autosuficientes, como que somos dependientes y que podemos hacer todo lo que bien nos provoque y que no va a haber ninguna mala consecuencia, porque el problema es eso, porque se nos está diciendo a todo momento el mundo, la sociedad, el mundo nos está diciendo, siempre nos dice palabras tales como de pronto: tú puedes hacerlo, hazlo tú solo, haz lo que quieras con tu cuerpo, tú puedes hacer. Muchas veces las palabras dicen para abortar, dicen: aborte si usted quiere, porque ese es su propio cuerpo, usted puede decidir sobre su cuerpo, nadie puede decir, es usted la que decide, ¿sí? Son palabras que se ponen allí, de lemas que nos dan a todo momento y que estamos siendo bombardeados por lemas como esos, como es que están diciendo: no, hazlo, tú puedes, a la manera que quieras, eres hombre, no quieres ser hombre, quieres vestirte como mujer, entonces vístete como mujer, quieres hacer lo que quieras, haz lo que te provoque. Eso es lo que nos ofrece la sociedad y eso es lo que nos ofrece el mundo, pero no nos dice que vamos a tener, que si la persona hace lo incorrecto, que si es sabia en su propia opinión, se va a equivocar, y si se va a equivocar vendrán consecuencias graves. Eso sí no lo advierten, ¿verdad? Solamente incitan a la persona a hacer lo que venga en gana, o sea, a hacer un libertinaje, porque allí no le están invitando a que usted sea libre, le están invitando a que tenga un libertinaje sobre su vida y que haga lo que bien le plazca, y es un engaño realmente, porque como yo decía, no le muestran las consecuencias de lo que vendrá más adelante, de lo que haremos, de lo que cada persona hace. Y esto no es nuevo, porque nosotros vemos lemas de hacer como: hazlo tú mismo, vamos, tú puedes, no pienses lo que piensa otra persona, no te interese, sino haz lo tuyo. ¿Sí? Vemos lemas como esos, pero eso no es nuevo, iglesia, eso no es nuevo, porque nosotros lo vemos, pastor, a través de la palabra del Señor. Sucedió en el huerto del Edén, allí donde la serpiente le habló precisamente a Eva y le habló acerca de que podía hacer lo que ella quería. Esa fue la misma idea que le vendió, la misma idea que hoy nos venden, los mismos lemas y ideas que nos venden en el mundo para hacer lo que bien nos provoque, fue lo que le vendió, fue la misma idea que le vendió Satanás a Eva allí en el huerto de Edén, porque le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. No, puedes comer de ese árbol, come de ese árbol, porque si comes de ese árbol serás igual que Dios, serás más sabia que Dios. Y le quiso decir: pues podrás hacer con tu vida, con tu propia vida, lo que bien te plazca. Eso fue lo que le quiso decir a ella. Ya no tendrás a un Dios que te esté diciendo lo que tienes que hacer, sino puedes hacer lo que bien te plazca. Esa fue la idea que le vendió allí precisamente el enemigo en el huerto del Edén a Eva. Y pues realmente es un engaño porque nosotros nos han dicho que podemos hacer lo que bien nos plazca, pero yo les decía anteriormente, pero no nos dicen la consecuencia de lo que hacemos. Eso sí, no nos advierten de las cosas que vendrán, ¿verdad? Y es que Dios, iglesia, Dios que nos hizo, que sabe, que Él nos hizo, que Él nos formó y que nos conoce tan bien, Él es perfecto y sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso es que Él siempre nos anda aconsejando y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que nos conviene, porque Él sabe que si actuamos mal, pues vamos a tener malas consecuencias. Entonces Él no quiere que nosotros suframos, sino que Él quiere que nosotros estemos bien, y por eso ha hecho un plan perfecto para cada uno
uno de nosotros como hombres y mujeres, como hijos de Dios. Y es que nosotros con nuestras famosas ideas, con las brillantes opiniones que tenemos y con nuestro conocimiento intelectual, nos equivocamos, porque todo eso está contaminado con el pecado desde el momento que Eva se dejó engañar. Ahí viene el pensamiento, las opiniones de las personas están controladas casi siempre y afectadas y contaminadas por el pecado. Entonces la persona va a actuar de una forma incorrecta porque está contaminada. Las opiniones, las ideas que tengamos, el intelecto, nuestro intelecto, todo está afectado por todo lo que el mundo nos rodea, que nos ofrece, que es pecado. Por eso la misma palabra del Señor nos dice en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Entonces vemos la necesidad de la transformación de nuestra mente, porque nuestras ideas, yo les decía, todo eso está contaminado por el pecado, pero necesitamos renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para imitar al Señor Jesucristo, para estar pensando como el Señor Jesucristo quiere que pensemos y no como el sistema quiere que pensemos, porque cuando nos dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, no hagamos lo que nos dicen en el sistema que nos ofrece, y el sistema casi siempre nos está ofreciendo pecado, es verdad. Entonces por eso nosotros debemos saber que no debemos actuar en nuestra propia opinión, porque cuando actuamos en nuestra propia opinión, iglesia, nos equivocamos. Por eso, cuando nos hacemos sabios, nosotros nos hacemos sabios cuando creemos que somos más inteligentes que Dios, porque muchas veces nos creemos más inteligentes que Dios y entonces queremos hacer cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo y para nuestros propios fines. Eso hacemos muchas veces, y ahí es cuando caemos en pecado, y es cuando nos estrellamos, como el cuento, ahí es cuando caemos en malas situaciones, y entonces nos ponemos después a pelear. ¿Y por qué nos sucede esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no tuvimos en cuenta a Dios? ¿Por qué nos hicimos necios? Y entonces quisimos hacer nuestra propia sabiduría y actuar en nuestra propia fuerza. Por eso lo que la palabra del Señor nos dice en la palabra del Señor acerca de los hombres, de las mujeres, de los hijos, de las relaciones extramatrimoniales, o las relaciones, o el homosexualismo, o el sexo prematrimonial, o el carácter humilde que debemos tener, o la sumisión a las autoridades, es porque Dios es perfecto, porque Él lo sabe todo, porque Él sabe cómo debemos actuar para que nosotros precisamente tengamos una buena vida, porque tengamos buenas consecuencias, porque todo lo que nosotros sembramos en este momento lo vamos a recoger más adelante. Y es lo que estamos viendo precisamente en nuestra sociedad, porque en la sociedad actual vemos que está carente de sabiduría, pastor. Nos falta mucha sabiduría, y este es el momento en que nosotros necesitamos más sabiduría, pero no la sabiduría de nosotros, que nosotros podamos adquirir humanamente, sino la sabiduría que viene de Dios, que desciende de lo alto, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta realmente que en este momento, pastor, en la sociedad, si hay cosa que está carente, es el temor de Dios. No hay temor de Dios en la mayoría de los corazones en esta sociedad, pastor. Por eso es que cada uno hace lo que bien le parece. Y lo más grave de todo, iglesia, es que no solamente en esta sociedad encontramos la ausencia del temor de Dios, sino también en medio de las iglesias estamos encontrando personas que no tienen temor al Señor, y por eso están haciendo cosas de las cuales deberían aborrecer, pero las están practicando, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Qué hermosa palabra que Dios le ha regalado a la pastora. Y es tan importante esta palabra que el sabio Salomón, Primera de Reyes, dice que escribió más o menos 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Pero entre esos 3,000 proverbios que escribe, están los más importantes aquí en el libro de Proverbios, pero se centra específicamente todo el libro, lo más importante, el principal versículo es el versículo 7, el principio. O sea, lo primero que nosotros debemos tener en la vida, lo primero que nosotros debemos tener no es lo que el mundo, la sociedad o las circunstancias, la sociedad nos quiera llevar, sino lo que la palabra de Dios me dirija. Y por eso dice que el principio, o sea, lo primero es el principio de la
sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros tememos al Señor es tener las cosas, tener la palabra, tener las cosas que Dios nos ha dejado, tener a Jesús, porque Jesús es la palabra, es el verbo. Y cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces lo más importante para nosotros es saber que el principio de nuestra vida es temer al Señor. Nos pasa normalmente o muchas veces la parte B dice que los insensatos la desprecian la sabiduría. Es como aquel hombre de negocios que va con su coche manejando y va todo feliz y se pincha el neumático, y cuando se pincha a orilla y queda frente a un manicomio, y frente al manicomio él empieza a cambiar la rueda, y cuando va cambiando la rueda saca sus tuercas, y cuando va a montar el neumático nuevo, él observa que desde el comienzo, desde que él se orilló, allí está una de las personas en el manicomio mirándolo, y él también lo mira, pero ninguno de los dos cruza ninguna palabra. Y de pronto, cuando él ya coloca el neumático nuevo y va a dejar el viejo, caen todas las tuercas sobre el desagüe, que es profundo y no las puede sacar las tuercas. Entonces se coge la cabeza y empieza a desesperarse, y entonces desde la persona que lo estaba mirando desde el manicomio le dice: ¿por qué no quita una de las tuercas de cada una de las ruedas y le coloca y va hasta la siguiente estación y allí lo puede comprar las tuercas? Y él llega y dice: ¿cómo no había pensado esto? Y dice: yo estoy en un manicomio porque estoy loco, pero no soy tonto. Y eso es lo que la sociedad muchas veces quiere decir, o quiere hacer las cosas insensatas sin tener presente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es lo más importante para nosotros. La palabra del Señor es la que nos dirige, es la que nos centra, y no las corrientes, las cosas que nos llevan a tener una mala relación, una mala vida en laboral, o una mala vida en las circunstancias de la sociedad o familiar con la sociedad. Por eso es importantísimo tener el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Eso nos enseña a respetar, nos enseña a hacer todas las cosas correctamente. El temor al Señor nos enseña que nosotros podamos respetar a los mayores, respetar a las personas, ser personas pacientes, ser personas responsables con lo que emprendamos, pastora. Por eso es una tremenda palabra la que Dios nos regala en esta noche. Así es, y por eso es que estamos hablando acerca de no ser sabios en nuestra propia opinión, iglesia, porque nos equivocamos cuando nos creemos sabios, porque decíamos, a veces creemos que somos más inteligentes que Dios, que nos la sabemos más que Dios, y entonces ahí solamente nos estrellamos, nos equivocamos, y después vamos y nos ponemos a llorar: ¿y por qué Dios permitió que pasara esto en mi vida? Porque realmente metí la cabeza de una manera terca, podemos decir. Si hay algo que el pueblo de Israel, que la iglesia muestra que en el pueblo de Israel sucedía, era que el pueblo era terco, él era terco, de verdad, era obstinado. Dice la palabra del Señor que cuando estaba en el desierto el pueblo era obstinado, es decir, no quería encontrar las razones, simplemente lo que ellos querían hacer, y eso era lo que les interesaba. Pero precisamente por eso estamos hablando hoy acerca del temor del Señor, y es lo que tiene que entrar en nuestra vida, iglesia, es el temor del Señor, en la palabra del Señor. Pero ¿qué es el temor del Señor? Debo tenerle miedo a Dios y entonces un pánico terrible a nuestro Dios. No, hay muchos miedos y temores que tiene el ser humano en su propia vida, y encontramos que hay miedos naturales, miedo a un accidente, miedo a un terremoto, miedo a una enfermedad, muchas cosas. Pero también encontramos que no solamente hay esos temores y miedos, sino también hay miedos que vienen de los espíritus inmundos que vienen, y es cuando una persona en su vida sufre fobia, sufre unos miedos intensos, tiene miedo a la soledad, tiene miedo al fracaso, tiene miedo a quedar solo, tiene miedo a que se le muera un familiar. Esas son cosas que hacen que hasta que las personas se imaginen cosas que no tienen o que no ven, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, es el temor del Señor. ¿De qué se trata? Entonces el temor del Señor no es miedo, iglesia. El temor del Señor es tener una reverencia por Dios, es admirar a Dios, es mirar a Dios con respeto, es creer en Dios, es conocer a Dios. Pastor, pero ¿cómo puedo yo temer a Dios si no le conozco? Por eso necesito conocer a Dios, necesito volverme a Dios para que yo vea la grandeza de mi Dios y pueda reverenciarlo, pueda amarlo, pueda admirar lo que Él hace. Por eso es lo que realmente es el temor al Señor.
Otra cosa que podemos decir que es temor a Dios, es tener temor de desagradarlo, es decir, no queremos desagradar a Dios, y no querer desagradar a Dios es ver qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios no ama. Yo debo amar lo que Dios ama y debo aborrecer lo que Dios aborrece. Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué más puede ser temor de Dios, iglesia? Ya es algo que muy importante, nosotros no podemos perder de vista en un momento. Conocer o tener temor de Dios es ser consciente que nuestro amoroso y Padre Celestial nos está mirando, evaluando todo lo que pensamos, hacemos y todo lo que decimos. Eso sí no lo pensamos, ¿verdad? Eso es el temor de Dios. Saber que Dios está ahí mirando qué hablamos, qué decimos, cómo nos comportamos, qué estamos haciendo en esta vida. Ese es el temor de Dios que nosotros a veces no entendemos. Y es que, iglesia, la verdad es que si el Señor Jesucristo se hiciera visible las 24 horas, pastor, las 24 horas del día y estuviera al pie de nosotros, ¿cómo sería nuestro comportamiento? Yo creo que sería perfecto. Entonces, cuidadito lo que miramos en el celular, porque ahí sí no miraríamos cosas incorrectas, porque el Señor está a nuestro lado y no lo haríamos. Cuidadito lo que miraríamos en el televisor, en los medios de comunicación, el computador. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor y pues tendríamos cuidado qué estamos haciendo. Nuestro comportamiento, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Cómo miraríamos a los demás? No estaríamos chismeando, hablando de los demás, metiendo en problema a los otros, ni peleando con nadie, ni deseando la mujer del prójimo, ni llevando las miradas donde no teníamos que mirarlas. No, no estaríamos haciendo eso, porque el Señor estaría con nosotros, estaría a nuestro lado. Entonces, ay no, qué vergüenza desagradar al Señor. Entonces, ay no vamos a comportarnos mal. Pero es que eso es real, iglesia. Es que realmente el problema del temor, el problema de que la persona perdió el temor de Dios, ¿sabe por qué es exactamente? Realmente es porque a veces las personas pierden la sensibilidad y la certeza de que el Señor está con nosotros. Ese es el problema. Y el Señor Jesús lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor está contigo todos los días, el Señor está con nosotros todos los días. Entonces, ¿por qué no tenemos temor de Dios? Porque se nos olvida eso, porque perdemos la sensibilidad de que el Señor está conmigo, el Señor conoce lo que pienso, el Señor conoce lo que hablo, el Señor conoce cómo actúo, qué estoy haciendo, Él me está viendo. Porque a veces creemos entonces que llegamos a la iglesia y venimos, alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor y estamos muy bien aquí en la iglesia, pero nos vamos y salimos de las puertas de la iglesia y entonces se nos olvida que el Señor se va con nosotros y cambiamos nuestro comportamiento. Ese es el problema, nos volvemos, perdemos la sensibilidad de que Dios realmente está ahí, que Dios, mejor dicho, se nos olvida que Dios es un Dios real, que Él está ahí, que aunque no lo puedas ver con tus propios ojos, Él está ahí mirando qué estás haciendo y qué estás actuando. Por eso es que muchas veces no actuamos en el poder, en el temor del Señor en nuestra vida. No actuamos correctamente en todas las áreas de nuestra vida. Y es que el temor de Dios precisamente es eso, elegir vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, pastor. Elegir vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos encamina, nos dice que tenemos que hacer, porque el Señor es perfecto, Él nunca se va a equivocar y Él sabe lo que nos conviene. Y hay personas, pastor, que dicen, ay, pero yo tengo temor de Dios, yo tengo temor del Señor. Sí, en algunas áreas de la vida. Por ejemplo, alguien puede estar sirviéndole al Señor, un hombre puede estar sirviéndole al Señor y puede ser un buen papá, un buen padre, pero al mismo tiempo es infiel en su matrimonio, en su hogar. En esa área no tiene temor de Dios. Y la idea de Dios es que tengamos temor de Él, temor de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Y esa es la verdad que Dios quiere implantar en nuestros corazones. Y eso es lo que hace el proverbio. El proverbio trae algo importantísimo a nuestras vidas. Es que el proverbio nos dice una verdad de una manera en que fácil que la podamos recordar. Y por eso podemos recordar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian. Y por eso podemos encontrar que cuando se desprecia la palabra del Señor, se encuentran todos los errores en la vida del ser humano, los errores en los cuales empiezan a caminar sin Dios, empiezan a apartarse de Dios y empiezan a chocar con grandes adversidades en la vida. Y después
se ven en grandes adversidades y empiezan a decir, pero ¿por qué Dios me abandonó? ¿Pero por qué Dios hizo esto? Pero normalmente, por eso nos dice, es una verdad fácil que nosotros comprendamos el proverbio, es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Es decir, como nos decía la pastora, Dios físicamente quizás no lo estamos viendo, pero Él es omnipresente, está en todo lugar. Es más, aún las intenciones del pensamiento, el corazón, Él lo discierne porque Él es omnisciente en nuestra vida. Él es omnipresente y omnisciente, o sea, Él está con nosotros y también está en nuestros pensamientos. Eso es importantísimo, tener ese temor reverente. Antes, pero acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca, y por eso es importantísimo tener abundancia de la palabra del Señor, que es el temor del Señor, para que podamos hablar de las cosas del Señor. Así es, por eso es que una persona sabia es una persona que obedece a Dios, que escucha la dirección de Dios, pero una persona necia es una persona que no quiere recibir la instrucción de Dios, que no quiere recibir la enseñanza de Dios, que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Por eso en Romanos capítulo 1, el versículo 21 y 22 dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra del Señor. Por eso es que esto es lo que estamos viendo en nuestra sociedad actual. Personas que quieren hacerse sabias sin tener en cuenta a Dios. Personas que quieren dirigir su vida en sabiduría, entre comillas, pero sabiduría humana, porque esa no es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces vemos que nadie puede alcanzar la sabiduría buena sin tener en cuenta a Dios, sin tener temor de Dios, sin obedecer al Señor. Entonces por eso nos hacemos necios muchas veces, porque nos creemos más sabios que Dios, o creemos hacer a Dios a nuestra manera, pastor. Creemos que Dios es como un amigo chévere que está ahí para que nos complazcan todos los deseos que queremos y nos dé todo lo que nosotros pedimos. Eso es equivocado, porque nosotros primero tenemos que tener temor al Señor para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso la sabiduría es una prioridad para nosotros, los seres humanos. Para nosotros, los hijos de Dios, la sabiduría es una prioridad. Por eso nos habla detalladamente. En el libro de Proverbios se nos habla acerca de la sabiduría y nos dice que la sabiduría vale más que las piedras preciosas. Aún dice que busquemos la sabiduría más que la plata. O sea, es un conocimiento tan tremendo que nos da la sabiduría del Señor, que nosotros debemos precisamente buscar la presencia del Señor, buscar lo que Dios nos dice a través de la palabra del Señor. ¿Dónde encuentro el temor del Señor? En la palabra del Señor, porque ahí estoy mirando lo que Dios quiere que yo haga o lo que Dios desea que yo no haga. Entonces debo entenderlo y debo recibirlo para mi vida, porque esa sabiduría, yo le decía, es importante la sabiduría en este momento en la sociedad, en nuestra vida, pero lamentablemente nuestra sociedad busca la sabiduría en el conocimiento terrenal solamente, y no tienen en cuenta a Dios, y así nunca se va a alcanzar la verdadera sabiduría. Santiago capítulo 3 por eso nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que yo demuestro que soy sabio en la manera que me comporto, en la manera que ando, en la manera que hablo, en la manera que vivo. Allí demuestro si soy sabio. Y si soy sabio es porque tengo el temor del Señor. Lo voy a demostrar, porque la sabiduría que tiene este mundo, dice la palabra, es contienda, es celos, es división. Pero la sabiduría que viene de Dios dice que es la sabiduría que viene de lo alto, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo no puedo vivir esto si no tengo temor de Dios. Yo no puedo vivir dando buenos frutos si no tengo temor de Dios. Así que para que yo pueda tener sabiduría de lo alto, tengo que tener el temor del Señor en mi vida. Es que yo le decía, nosotros podemos adquirir aquí en esta tierra muchísimo conocimiento, porque la gente piensa que tener sabiduría es comerse un montonón de libros y leer un poco de libros y adquirir un montonón de conocimiento
terrenal, pero esa no es la sabiduría que quiere el Señor, porque cuando nosotros leemos, utilizamos, recibimos mucho conocimiento terrenal y tomamos decisiones, sí, y a veces son decisiones prácticas para la vida, pero no son decisiones como nosotros deberíamos tomarla con la sabiduría que quiere darnos nuestro Dios, pastor. Amén, amada pastora. Por eso es tan importante saber que la sabiduría del cielo nos enseña a comportarnos correctamente en todas nuestras áreas, en el área de relaciones interpersonales, en el área familiar. La sabiduría del cielo nos enseña a caminar en todos nuestros caminos. Por eso es tan importante irnos a la palabra del Señor, tener la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, porque ella nos va a enseñar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así es, la Biblia nos enseña de un pasaje del hombre rico que llenó sus graneros de muchas posesiones, y él dijo: no, yo qué voy a hacer porque tengo tantas riquezas, voy a derribar estos graneros y voy a hacer unos más grandes y voy a tener donde meter toda la riqueza. Y el Señor le dice: necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? O sea, esa es. El problema era que este hombre había hecho un plan sabio, sí, pero terrenal, pero no tuvo en cuenta a Dios, no sabía lo que tenía que pasar y no pensaba en la eternidad. Entonces por eso fue que él se equivocó, y de esa manera es que se piensa hoy en día en la sociedad, solamente en lo terrenal, pastor. Pero ¿cómo nosotros podemos tener temor de Dios, temor a Dios en nuestra vida? ¿Cómo lo podemos tener? Pues nosotros debemos decidir, tenemos que decidir, nosotros tenemos que decidir precisamente amar, honrar a Dios sobre mis deseos o sobre otras personas. Yo debo decidir, es mi decisión, honrar a Dios en la manera que yo viva. Otra manera como yo honro, como yo temo a Dios, como tengo el temor de Dios en mi vida, es realmente escuchando la palabra, obedeciéndola y haciéndola en mi vida. Otro es escuchar la voz del Espíritu Santo, porque en el Salmo 34 dice: oíd, hijos, escuchad y os enseñaré el temor del Señor. Dice: ¿quién es el hombre que quiere pasar buenos días y quiere tener buena vida? Entonces ahí es donde habla del temor del Señor. Por eso nosotros debemos escuchar la voz de Dios. Y iglesia, cuando nosotros tenemos temor a Dios, vienen cosas hermosas en nuestra vida. ¿Qué saco? ¿Yo qué recibo cuando tengo temor a Dios? Pues recibo sanidad, porque la palabra del Señor dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos a Jehová y apartémonos del mal, porque será medicina al cuerpo y refrigerio para sus huesos. Es decir, que cuando yo temo al Señor, el temor de Dios me trae sanidad. Y fuera de eso dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que también con el temor del Señor tengo protección. Pero también dice la palabra del Señor, iglesia, dice la palabra del Señor: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. O sea que el temor al Señor que yo tengo también me va a traer riquezas, abundancia, bendición. Entonces yo debo temer al Señor porque todo me trae un beneficio. Pero iglesia, no olvidemos que Dios es real, porque muchas veces hemos perdido el temor a Dios porque no creemos que Él esté con nosotros, porque no pensamos, porque se nos olvida, perdemos la sensibilidad de sentir su presencia. Pues yo quiero que cierre sus ojos y en esta noche le digas: Señor, ayúdame. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a ser sensible a tu presencia, Señor. Dile: Señor, ayúdame a saber que tú andas, a entender que tú andas conmigo todos los días de mi vida y a toda hora, Señor, para que yo haga lo correcto. Vamos, dile: Señor, yo te pido que tú me des la sabiduría, que me enseñes a ser una persona sabia, Señor. Ayúdame a tener temor de Dios en mi corazón, que yo cultive el temor de Dios, que yo cultive la palabra de Dios en mi corazón, Señor. Ayúdame, Padre de la gloria. Quiero ser una persona sabia, Señor. Quiero tener sabiduría. Quiero que tú me despiertes, como dice tu palabra, que mañana a mañana despertarás mi oído para hacerme oír como un sabio, Señor. Ayúdame, Señor, que yo viva una vida llena de sabiduría, que mi vida, lo que yo viva, lo que camine, lo que diga, lo que actúe, muestre que la sabiduría de Dios está en mí, Señor,
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Qué tremenda palabra, maravillosa palabra. Vamos a pactar con el Señor también. Nos enseña la palabra del Señor a ser prósperos, a ser bendecidos, que Dios pelea por nosotros, que coloca un cerco alrededor de nosotros cuando nosotros pactamos con el Señor. Esta ofrenda, esta primicia, este pacto, este diezmo, trae una protección gloriosa y la palabra dice, trae promesas maravillosas a favor de nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, presentamos esta ofrenda, presentamos el diezmo, la primicia, el pacto en esta cajita de fe que el próximo domingo presentaremos aquí en Casa Roca Restauración en el Alfolí, conforme a tu palabra que nos dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa le colocaste un juramento por la cual son dos cosas imposibles en las cuales Dios mienta: la promesa y el juramento. Por eso sabemos que somos una iglesia próspera, somos una iglesia bendecida, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian. No despreciemos la palabra del Señor. Por eso los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Que te honre, dame un corazón conforme al tuyo, dame un nuevo corazón. Puro que te honre, dame un corazón conforme al tuyo, dame un nuevo corazón. Puro que te honre, dame un corazón. Llevaste mi pecado y mi culpa en la cruz. Tu cruz me da libertad. Tu sangre me salvó, mi pecado perdonó. Lo echaste en el mar del olvido. Soy perdonado. Soy perdonado. Soy perdonado y ya no vuelvo atrás.